Bien, vamos a realizar la reducción al absurdo de este razonamiento. Yo se los puse en la forma de una inferencia en deducción natural, es decir, separando las premisas y la conclusión con una rayita, y en forma lineal quedaría la expresión completa, así como la están viendo en la pantalla. Se trata de un condicional, se ve muy aparatosa, pero a final de cuentas la conectiva principal es ese condicional que está encerrado en un círculo azul, y ese condicional tiene como antecedente todo eso y tiene como consecuente esa disyunción. Entonces, como siempre en la reducción al absurdo, vamos a partir de la suposición de que toda la expresión, es decir, el condicional, es falsa. Ahí está, le ponemos su falso. Lo cual, puesto que se trata de un condicional, supone que esta conjunción con varios términos, pero al final es una sola conjunción, recuerden, es verdadera. ¿Sí? Mientras que la disyunción es falsa. Ahí está. Entonces le ponemos su verdadero y su falso a cada uno. A partir de ahí, pues ya sabemos que la disyunción solamente es falsa cuando los dos son falsos, mientras que la conjunción solamente es verdadera cuando todos los términos de la conjunción son verdaderos. Pues entonces fíjense cuáles son los términos de esa enorme conjunción que está ahí como antecedente. Bueno, pues empezamos precisamente con esta otra conjunción que está dentro de la conjunción. Esa conjunción es verdadera. Esa negación de P es verdadera. Esa otra conjunción que está dentro de la conjunción es verdadera. Ese condicional es verdadero. Y ese condicional es verdadero. Esos son los términos de la conjunción. De nuevo, recuerden que la conjunción es verdadera cuando todos los términos son verdaderos. En este caso son 5 términos de la conjunción y 2 de ellos son a su vez conjunciones. Ese condicional pues es verdadero, ese condicional es verdadero, esa conjunción es verdadera, esa conjunción es verdadera. Todos esos son los términos de la conjunción. Entonces empecemos por acá. Si esa conjunción es verdadera, entonces esos dos condicionales son verdaderos, ¿no? Son los dos términos de esa conjunción. Y acá tenemos esta otra conjunción, también formada por dos condicionales que por lo tanto son los dos verdaderos. Porque si la conjunción es verdadera, pues entonces los dos términos son verdaderos. Acá de este lado, en el consecuente, ya tenemos los valores de R, que es falso, y de S, que también es falso. Así es que para poder proseguir, pues vamos a... y tenemos también el valor de P, porque la negación de P es verdadera, por lo que P es falso. Ahí lo tienen ustedes. Y entonces ahora sí, con eso ya podemos proseguir, ¿no? Puesto que sabemos que P, vamos de nuevo a la conjunción. Sabemos que P es falso, ¿no? Entonces tenemos este otro condicional acá dentro de la conjunción que es el antecedente, ¿no? Le ponemos ahí a P su falso y acá tenemos otro P, también le ponemos su falso, ¿no? Y puesto que se trata de un condicional, esto otro, que es el antecedente de esa conjunción, de ese condicional, perdón, no puede ser más que falso. Si fuera verdadero,
pues entonces el condicional sería falso, pero como el condicional es verdadero, entonces esta conjunción de 3 términos tiene que ser falsa, ¿de acuerdo? Ahora, con eso, ahí está la conjunción, con eso ya obtenemos los valores de Q. Si la conjunción es falsa, Q es falso, y T es falso, y U es falso. Ahora, esa misma conjunción está de este lado, ya sabemos que es falsa, por lo que, bueno, y además ya teníamos el valor de R, que es falso, se lo ponemos acá donde aparezca R. Ya sabemos que Q es falso, por lo que no Q es verdadero. Ahí está. Otra vez R es falso. Y por lo tanto, ese condicional que habíamos dicho que era verdadero, debería ser falso. Su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Vean ustedes. Q es verdadero. Digo, la negación de Q es verdadera porque Q es falso y R es falso. Así es que el condicional no puede ser más que falso, lo cual es una contradicción y con eso hemos ya mostrado suficientemente que la suposición que hacíamos al principio era incorrecta, por lo tanto se trata de una tautología, la expresión completa. La cuestión aquí es que si seguimos sustituyendo, probablemente encontremos otras contradicciones. Vamos a ver si es cierto. Con esta es suficiente para mostrar que la expresión es tautológica. No necesitaríamos en realidad seguir, pero por curiosidad vamos a hacer las sustituciones. Ya tenemos los valores de R, S, P, Q, T y U. Entonces ahí hay una no R, como R es falsa, entonces este es verdadero. T ya sabemos que es falso, es un condicional, y el condicional cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pues es falso, lo cual nos da otra contradicción. Acá tenemos otra vez falso y verdadero, tratándose de un condicional, digo verdadero y falso, perdón, antecedente verdadero, consecuente falso, lo cual tratándose de un condicional nos va a dar falso, aunque ya habíamos dicho que era verdadero y por lo tanto tenemos otras dos contradicciones. Y entonces ahí ya hasta de sobra demostramos que la expresión es consistente porque supusimos que era falsa y eso nos llevó a 3 contradicciones. Vamos a hacer entonces la otra. Teníamos P entonces Q y Q entonces R y S entonces T y S o P, y todas esas eran las premisas. Las premisas eran P entonces Q, Q entonces R, S entonces T, S disyunción P, y la conclusión era R o T, ¿cierto? Ahí está. Pues vamos a ver. Como siempre que aplicamos la reducción al absurdo, pues vamos a suponer que toda la expresión, que es un condicional, es falsa, lo cual nos da un antecedente verdadero, todo eso es el antecedente, y un consecuente falso. El consecuente es una disyunción, y ya sabemos que la disyunción es falsa solamente cuando los dos términos, o los términos que sean de la disyunción, son todos falsos. Así es que ya tenemos el valor de R, que es falso, y el valor de T, que es falso. Como el antecedente es una conjunción, entonces, y la conjunción solo es verdadera cuando todos sus términos son verdaderos, entonces ese condicional es verdadero, ese también, y esa disyunción también tienen que ser verdaderos, porque si no, esa conjunción no sería verdadera. Ahora bien, ya tenemos el valor de R y entonces vamos a ponérselo donde encontremos a R. Solamente ahí aparece R otra vez. Es un condicional. Si el consecuente es falso y el condicional es verdadero, pues entonces el
bueno, vamos a poner primero también a t. Y entonces, empezamos de este lado. Es un condicional, y si el consecuente es falso, pues entonces el antecedente no puede ser más que falso si es que, en efecto, el condicional es verdadero. Lo mismo sucede aquí. Tiene que ser falso Q para que el condicional sea verdadero. Ahora ya sabemos, pues, que Q es falso. Y, por el otro lado, que S también es falso. Ahí está. ¿Dónde más hay Q? En el primer condicional. Le ponemos ahí su falso. Y otra vez, como se trata de un condicional, el antecedente tiene que ser falso, porque si fuera verdadero, el condicional sería falso, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor de P. Nos queda esta disyunción. Ya dijimos que S es falsa y que P es falso también, pero en disyunción, falso y falso nos da falso, por lo que tenemos aquí una contradicción, puesto que ya habíamos dicho que era verdadera la disyunción, y con eso hemos demostrado satisfactoriamente que la expresión es tautológica, porque al suponer que era falsa, hemos llegado a una contradicción.